Expedientes TVC. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen de nuevo aquí en Expedientes TVC. Hoy tenemos un expediente con mucho arte. Aquí estamos viendo tan solo una de las piezas, de las pocas que nos logró traer David Camarlinga, arquitecto y escultor mexicano. Estas son, tú les decías hace un momento, son como maquetas, ¿no? Sí. David, bienvenido. Paco, ¿qué tal? Muchas ¿Cómo gracias. estás? Porque muchas de estas piezas, si no es que la mayoría, son piezas magnas, grandes. Pues son como pequeños domis que buscamos generar para de repente poner o colocar piezas en formato monumental, ¿no? Exacto, formato monumental. Vamos, yo estoy viendo todo este trabajo, pero antes de entrar de lleno a lo que es lo que nos trajiste hoy, David Camarlinga, ¿cuántos años tienes? Acabo de cumplir 36, ¿no? Mexicano de 36 años, nació en la Ciudad de México. Es correcto. ¿Y desde cuándo escultor? Pues soy escultor yo creo que desde que voy en secundaria, más o menos. Mis papás dicen que desde que a lo mejor nací, por la inquietud que tuve siempre de estar dibujando, creando figuras o jugando con los palos o con la misma arena, ¿no? Entonces, pero ya en forma, pues en mi carrera, en la Facultad de Arquitectura, fue cuando empecé a fundir. Entonces ya más o menos como 18, 19 Lo uno años. te lleva a lo otro, me refiero a esta pasión, déjame llamarlo así, por dibujar, por hacer trazos, te lleva a tomar el camino de la arquitectura. Sí. Pues siempre tuve mucho ímpetu por el espacio, las formas, la luz, el movimiento, ¿no? La escala. Y pues en la Facultad de Arquitectura se concretan como realmente en mi universidad, en la UNAM, se concreta mucho todo este espacio en el cual cómo modificar o moldear algo para convertirlo en algo que transmita, ¿no? De un concepto, cómo llevarlo a la realidad. Terminas la carrera de arquitectura. Sí. ¿Y te pones a trabajar en el ramo o ya te vas directamente a la escultura? Pues durante la carrera me puse a trabajar en la escultura. Casi siempre cuando hacíamos o nos pedían un proyecto de algún edificio, algún parque, algo en una casa, siempre buscaba yo algún vestíbulo, algún nicho, algún espacio para colocar alguna de estas piezas. Entonces por eso desarrollé tantas esculturas durante mi carrera, porque pues hacíamos 3 o 4 proyectos al semestre y yo hacía 3 o 4 piezas al semestre, ¿no? Claro. O sea, en cuestiones de diseño, no en sentido de crearlas directamente como ahorita las vemos, ¿no? O ya materializarlas. Pero bueno, sí fue como esas ganas de querer siempre estar como queriendo hacer más. Los arquitectos del pasado, pues no solo eran arquitectos, eran urbanistas, paisajistas, eran diseñadores industriales. Arquitectos. Sí. Tenemos grandes arquitectos, ya no nombrar a ninguno, pero a ver, yo justamente te quiero preguntar, invariablemente en nuestras carreras, en la mayoría de las carreras, siempre tenemos alguien a quien seguir, alguien a quien admirar, o incluso alguien con quien se trabaja y se aprende. Sí. ¿Cuál es el caso tuyo? Pues creo que tuve grandes maestros, ¿no? Desde mi familia hasta pues el arquitecto Ramírez Vázquez con el cual trabajé y también el proyectista, el Andrés Giovannini. Creo que siempre tuve palabras de ambos, ¿no? Tanto el arquitecto Ramírez Vázquez de sacar sus libros y decirme qué ves, qué piensas, qué observas. Todo lo que hizo en el 68, por ejemplo. Ajá, o preguntarle también al arquitecto cuál es su obra magna, ¿no? Y hacía ese tipo de como pláticas, como fuera de todo el espacio y contexto, que de repente el arquitecto dice, no, esas casas que metimos en la selva. Entonces, de cosas tan sencillas en las cuales él sentía orgulloso, o por decir, cuando hablaba de las cuestiones prehispánicas y decía, es que nosotros tenemos que ser aquí arquitectos mexicanos, ¿no? O sea, esa parte de cómo demostrar nuestras raíces, los sentimientos, los valores, y es algo que pues he pensado mucho, ¿no? Yo como, a lo mejor mi escultura es como muy como moderna, pero siempre he buscado que tenga este carácter de las emociones,
qué es lo que el mexicano piensa, ¿no? A lo mejor la pieza que vemos ahí del globero, Los globos. ajá, que se llama Creador de Sueños, es ¿en cuántos parques en México no vemos a alguien repartiendo globos? Y más allá de repartir globos, a lo mejor reparte una felicidad, una alegría, alguna ilusión, ¿no? Entonces creo que eso es lo que te lleva a recordar algo, ¿no? Entonces es lo que pensé al hacer esa pieza. A ver, déjame hacerte una pregunta. Yo de antemano te digo, de arte sé muy poco, pero, por ejemplo, ahorita que veía tus trabajos y lo platicamos de alguna manera antes de arrancar la entrevista, yo veo a Botero y es la redondez en prácticamente toda su obra. Okay. Veo lo tuyo y en lo tuyo no hay redondez, es por el contrario, muy, ¿cómo se le podría llamar? Yo diría cuadrado, pero no es la palabra correcta. Pues a lo mejor podríamos decir un poco como facetado, geométrico. Geométrico. ¿No? Esa caras, parte. cuerpos, estos globos cuadrados. Sí, la idea de, por lo menos en esa pieza de El Creador de Sueños, los globos cuadrados, es que cuando tú la veas, tú los moldees, ¿no? O sea, al final los sueños tienen que ver como con un proceso en el cual uno moldea algo y lo transforma y lo llevas a cabo. En general, como por si tú ves a lo mejor esta persona o esta mujer, pues siempre me ha interesado mucho más el diálogo del cuerpo humano que no tanto el de las facciones, ¿no? De la cara o lo que va generando para formar un momento atemporal, ¿no? En el cual de repente el arquitecto el Charro Medina en la Facultad de Arquitectura luego nos decía que no dibujáramos tanto el cabello para evitar ver cómo los tiempos cambian, ¿no? Porque a lo mejor el corte de cabello hoy es corto y casquete corto y el día de mañana es largo, ¿no? Entonces siempre nos hacía mucha mención que en el dibujo había que formar cosas que también de repente fuesen atemporales, ¿no? Para que siempre fueran como conservadas en el tiempo. Y pues yo más que nada he hecho como alegoría a la forma en la cual el mexicano se desplaza, se mueve, o sea, muestra como este carácter, ¿no? O sea, siempre hemos sido como más bonachones, somos de repente fuertes, ¿no? O toscos en nuestra manera de... o invadimos mucho la privacidad de la gente, ¿no? Pues si vienen gente francesas o alemanes, de repente lo jalamos y le damos un abrazo, le damos un beso y de repente ellos como que no saben qué pasa, pero les gusta mucho. Entonces, ser mexicano es como mostrar esta capacidad de expresarnos, ¿no? ¿Por qué obra magna? Obra magna en sentido de generar piezas grandes. Sí. Siempre la escultura monumental creo que es un gran reto para cualquier artista, ¿no? Y colocar piezas monumentales en espacios públicos yo creo que es una maravilla o a lo mejor hasta... ¿Es acercarlo a la gente? Sí, pero más allá de acercarlo es como concientizar a las personas, o sea, que el arte no solamente tiene que ser que esté en unos museos o en algo, es como gozar de eso, estar en un espacio público y vivirlo, disfrutarlo. Y algo que ha pasado mucho con mis esculturas es que las piezas que hemos puesto en formato grande, la gente, por decir, la del globero, en 5 metros de altura la gente busca agarrar el racimo de globos y decir que ellos son el globero. A lo mejor esta pieza de nudo buscan cómo meterse y caminar sobre ella. La pieza de la escalera que está en la Coleman, pues lo que busca la gente es subirse, disfrutar y de repente pues como generar como un reto, ¿no? De que te suben y de repente pasan un arco y ven. Y aparte está en el centro de un buen parque. Hacerlos partícipes de la obra, fundirlos con la obra, que es lo que a veces buscamos, como las alas, por ejemplo. Ajá. ¿No? Yo creo que más como en cuestión de mis esculturas es que la gente las sienta o las viva. O sea, de repente la gente se hace consciente del concepto que buscas generar mi escultura, más allá de la cuestión de que si te gusta o no te gusta, porque la gente va subiendo los escalones en esa escultura y va sintiendo algo y de repente dicen, entiendo, ¿cuál es la pieza? Se llama Trascender, y al ir subiendo y de repente pasar algo, trasciendo, ¿no? A lo mejor veo desde un punto o algo, pero también es mostrar como esa alegría, ¿no? O sea, mostrarle de repente a la gente, más allá de cómo funciona a lo mejor las líneas, la escala, no sé, la sección áurea, la proporción, el ritmo, la cadencia de las esculturas, que uno puede vivir al momento en la cual la disfruta. Claro. Ahora, eso es lo que tú
entregas en cada obra lo que pretendes decir. Esta es una pregunta muy clásica y bueno, me resistí un poco a hacerla porque el preguntarle a un artista, a ver, ¿qué tratabas de decir? No sé si sea correcta, pues, realmente. Yo creo que a veces, más allá de el concepto o el diálogo que buscamos hacer, es cómo existe este diálogo silente entre una escultura y un espectador, ¿no? O el quien la vive y el que lo genera, porque hay personas que pueden venir como muy alegres y una pieza alegre y entonces más se regocija, ¿no? Pero también una pieza que es como un poco más ensimismada o algo te hace como interiorizar un poco más en lo que tú estás pensando o lo que tú estás viviendo. Entonces, yo algo que busco mucho más en mis esculturas es buscar mucho más en el interior y generar un espacio para que tú puedas como disfrutar algo. Porque hoy en día es como llegas a un lugar y tomas la foto y dices, ya estuve aquí, ya estuve aquí, acá. exacto. Y entonces vas viviendo el día a día tan rápido. Oye, ¿y cuántas veces no te tomas la foto y ni siquiera sabes ni cómo se llama la obra, ni quién es su autor? Ajá, y ni dónde estás. Dejas de disfrutar un espacio. Entonces, algo que yo busco mucho con mi escultura es generar como cautivar un momento en el cual sean 2 segundos, sean 3, pero que le prestes atención. Ahora, muchos, lo he escuchado en muchos artistas, el decir esto que acabas de mencionar justamente, el vínculo que se genera o que se debería de generar entre una obra y el espectador. Para cada espectador serán cosas absolutamente distintas. Sí. Lo entenderán de manera distinta. Sí. Para algunos será bello, para otros simple y sencillamente no. Te pongo un ejemplo, la Gioconda. Yo fui a verla como muchos otros que hemos tenido la oportunidad y dices, a ver, y escuchaba yo a la gente, ¿no? Y todo el mundo hacía lo mismo, se sacaba la fotografía, padrísimo, y los comentarios, oye, pues está muy chiquita, oye, pues no es tan atractiva, no es tan bonita. ¿Cuál es el motivo de su gran obra? Esas son las cosas que yo te voy a decir, yo admiro mucho, por ejemplo, esta de la bicicleta. ¿Qué me puede decir? Pues creo que hoy en día México se está como postulando a generar como cuestiones verdes, ¿no? Ecológicas y el transporte. Existen grandes ciudades, a lo mejor como Holanda, como Suiza, como hasta Colombia, que llegan a desplazarse en cuestiones de bicicleta. Claro. Y hoy en día México tiene que ser mucho más amable hacia el ser humano. O sea, no hay que darle tanta opción al coche, sino más en disfrutar estos espacios públicos. Y creo que qué mejor manera a lo mejor de estar que estar a lo mejor en bicicleta. Hoy en día la gente quiere hacer más deporte, quiere hacer algo. Entonces, los espacios públicos se están volviendo realmente importantes y es algo que México se está comiendo, ¿no? De repente las vías públicas, el coche, el urbanismo, hasta los mismos edificios están invadiendo todos estos grandes espacios que teníamos. O sea, si vemos a lo mejor las crónicas de Nezahualcóyotl y sus jardines, ¿no? Medio centro era un jardín de Nezahualcóyotl, ¿no? Con sus aves o sus plantas o todo eso que tenía. ¿Por qué no volver a vivir esa parte, ¿no? Entonces empezar a ir cerrando ciertos sectores de la ciudad para generar nuevos parques, no solo los que tenemos, sino por si la Alameda, desde que pues la remozaron, la gente ha tenido un gran impacto en la sociedad y la gente está ahí, ¿no? Ya no están los mercaditos, las cosas, sino la gente va y se sienta y disfruta o admira algo. Entonces, parte de mi pieza es como mostrar un poco la libertad de una persona de decir, puedo tomar una cosa e irme, ¿no? O disfrutar esto. O sea, es un poco más ese momento en el cual puedes disfrutar el aire, vivir algo y estar contigo mismo. Un poco de libertad. Vamos a hacer una pausa, David, y regresamos porque hay mucho que platicar todavía. Estamos en Expedientes TVC. Volvemos. No busco hacer 20 iguales. Pues bueno, creo que le da un poco más de sentido de carácter, ¿no? Así es. Estamos platicando, ya estamos de regreso aquí en Expedientes TVC con David Camorlinga, arquitecto y escultor mexicano, y estábamos hablando justamente de la firma de David Camorlinga en sus obras. No sé si haya oportunidad de ver la firma. Voy a mover esta
y ojalá que la cámara nos pueda dar justamente la firma. Pero bueno, mientras platicamos, a ver, David, ¿en qué momento está viviendo David Camolinga, el escultor? Pues hoy creo que estoy en este ímpetu de querer seguir como creando, ¿no? Siempre nos hablan a los artistas decir, ¿de dónde surge tanta creatividad? ¿Cómo vas? ¿Y ahora qué proyectos? Y todo. Creo que hoy en día busco como acercarme más como a esas partes como abstractas, ¿no? Porque las exposiciones que he tenido en diferentes museos, tanto en México como en Europa o en Estados Unidos, el público ha sido como distinto. O sea, por decir, a lo mejor en Estados Unidos la gente se va mucho más por cuestiones más abstractas y en Europa más por cuestiones como conceptuales y a lo mejor en México un poco más por las cuestiones como piezas más como... ¿Clásicas? No todo el mundo, pero sí como más como del cuerpo humano. El público, me refiero al público, no tanto a los museógrafos o a los curadores, ¿no? Porque los curadores todo el mundo tiene sus líneas muy distintas, pero creo yo, en mi sentido de qué estoy buscando, es como buscar más piezas, colocarlas en espacios públicos. ¿Por qué? Porque de verdad es muy gratificante ver cómo el público acepta una pieza o la adoptan o la vuelven parte de ellos y se vuelven puntos culturales en la cual la gente va y quiere tomarse fotos. Parte de la comunidad. Sí, y logras entender la aceptación o la alegría o lo que dan. Entonces, cuando tú vas a un lugar con una pieza de este tipo y de repente ves a alguien que se está tomando una foto o alguien que busca hacer la misma posición de la pieza y encontrarse en ella o tratar de como conceptualizarla y vivirla, es maravilloso, ¿no? Es difícil el camino del arte. Pues yo he tenido... Sobre todo el reconocimiento, David. Pues sí, pero todo es como todo, ¿no? Realmente es una labor que vas como paso a paso, ¿no? O sea, a lo mejor Haruka Murakami dice cómo corres un gran maratón y es decir, pues con el primer paso, ¿no? Entonces esta semilla que hemos como buscado ir dejando poco a poco, sí ha sido una labor de tocar puertas, encontrar grandes amistades como tú y pues así como TVC nos ha abierto las puertas para estar aquí y poder mostrar un poco de lo que hemos hecho, así ha sido, o sea, ha sido una labor de... Has visto, ¿no? Las piezas, aunque estas son chiquitas, pues pesan de 10 a 15 kilos y es cargarlas, ¿no? A lo mejor en un principio cargas tú y después ya viene el grupo de museos, a lo mejor el gobierno y te ayuda a hacer todo lo demás, ¿no? Pero mientras tanto hay que ir picando piedra. Es difícil, te lo decía, porque hay una enorme cantidad de artistas mexicanos de gran calidad. Sí. Plásticos, escultores, pintores... Ya no hablemos de los pasados, pero en el presente lo hay. Y de repente, déjame te lo comento, de repente vas a un pueblito pequeñito de México y encuentras una gran cantidad de galerías. Dices, a ver, espérame, estás trabajando, muchos de los artistas mexicanos están trabajando para el turista, para el extranjero, que es el que va a comprar. Fíjate que en esa parte es como decir... ¿Cómo dividimos el arte y la artesanía? ¿Y la artesanía? ¿No? O cómo se dividen en estos dos sectores. Y al final, el arte también a veces no es como generar algo para agradar a los demás. Tú a veces generas arte para ti mismo, para lo mejor con lo que tú sientes, con lo que vives, con lo que piensas, ¿no? A lo mejor Picasso cuando crea el Guernica solamente lo crea debido a cuando bombardean el pueblo de Guernica y se estalla y a través de lo que él siente y lo que él vive genera esto. Y pocas de sus obras políticas, que eso es el Guernica. Entonces, al crear esto es como un descontrol de lo que él siente por lo que pasa. Entonces, yo en mi caso pasa lo mismo. O sea, de repente vivo cosas todos los días y hay momentos en los cuales determino yo, digo, esto lo voy a hacer, ahora voy a hacer esto, ahora aquello, ¿no? Entonces, hoy en día, pues, David Camolinga busca mucho más encontrarse con más las raíces prehispánicas en nuestro México, debido a esa parte que hablas, ¿no? Como el artesano. O sea, cuáles son nuestras raíces y cómo han generado. Grandes pintores, muralistas y todos siempre han expresado las raíces de México. ¿Cómo generas ideas? Pues creo que a través de lo que sientes o lo que vives, ¿no? Lo que se te ocurre en ese momento. Pues
tanto como ocurrir, ¿no? Sino el bagaje que tú vas teniendo y la cuestión de toda la cultura que tú vas como generando y como cultivando, de repente es decir, esto lo quiero, lo pienso. Por ejemplo, a ver, esta escultura, y yo te lo pregunté hace un momento porque, vamos, sí quería entenderla, Ajá. y seguramente nuestro auditorio también. ¿Qué es? Se llama ceiba. Déjame quitar esta. Se llama ceiba. La idea es, los mayas siempre decían que las ceibas eran árboles que buscaban tocar el cielo o hacer algo. Entonces, siempre estos grandes troncos o estos árboles tan inmensos, pues yo quise hacer solamente una sección, ¿no? Del tronco y mostrar a lo mejor esta fortaleza de un árbol que tiene, ¿no? Entonces, siempre hay que maravillarnos, ¿no? Por las cuestiones naturales, y grandes arquitectos o eso han ido a medir árboles gigantescos para ver cómo se empiezan a desdoblar o estas curvas alabeadas, cómo empiezan a generarse para ir generando fortaleza. Y creo que los árboles siempre han sido algo interesante en el mundo y que aparte que nos brindan vida, pues es como un gran homenaje, ¿no? Claro. Alguna vez leí de un poeta que decía que los árboles nacen de la tierra y buscan llegar al cielo. Entonces creo que los humanos también tendríamos que tener como esa apertura de decir, somos terrestres y buscamos llegar más allá, ¿no? Bien, hablando de llegar más allá, platícanos de aquella. Esa pieza se llama Dédalo. 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 La idea es del cuento de Ícaro y Dédalo, pero pues, como yo soy arquitecto y siempre he pensado que cuando a Dédalo le encomiendan hacer el laberinto de Minotauro, entonces lo dejan atrapado, ¿no? Porque le juegan una mala situación. Y Dédalo le dice a Ícaro, no vueles muy alto, porque si no la cera de las alas se te puede derretir, pero tampoco vueles muy bajo, porque si no el mismo oleaje te puede ir. Y entonces como en ese ímpetu en algo, y de repente leyendo alguna vez a Nelson Mandela que decía, podrán atrapar mi cuerpo, pero jamás encarcelar mi mente, ¿no? Entonces Dédalo, desde que le pasa esto, siempre buscó salir. Entonces hay veces que me preguntan, ¿y cómo creas? ¿Cómo te apasionas? ¿Cómo surge ese punto, ¿no? de creatividad? Pues hay momentos en los cuales nos sentimos atrapados y buscamos salir. Entonces, mientras tu mente esté libre, siempre podrás crear lo que quieres. Entonces, él, al pensar como en el movimiento de las alas o algo, siempre primero tienes que sentirlo. Entonces, lo que busco en esa pieza es alguien que busca ser libre sin tener unas alas como tales, ¿no? ¿Por qué se ha acabado? Pues en este caso la pieza está en cobre y la buscamos como manchar y como generar. He buscado generar piezas que se vean un poco más avejentadas porque esa pieza es mía y he buscado como generar pátinas que de repente sean mucho más como cuando vas a una roca y de repente ves estas manchas o estos minerales que se le van pegando y se le van haciendo y son mucho más accidentadas y no dejar algo como solamente que se vea lindo y pulido, sino también mostrar cómo el material va envejeciendo directamente. Entonces hay muchas piezas como en ese caso es buscar la mancha mucho más natural, mucho más accidentada. Ahora, déjame rápidamente preguntarte, tus materiales preferidos, por lo que estamos viendo aquí, es cobre, bronce, pero cuando realizas las esculturas magnas, algunas de ellas, me platicaba, son de concreto. Sí, he hecho piezas muy grandes en concreto y en acero, debido a pues el acero es un material como muy bello y cuando se oxida, este color naranja, cobrizos, marrones, se ven increíbles y siempre van cambiando. O sea, por si el día de mañana una pieza en acero se moja, se ve como un carmín, ¿no? Un color carmín. Y conforme se va secando, la pieza se va viendo mucho más naranja. Entonces, es una pieza que vive, ¿no? O sea, respira, va cambiando conforme las temporadas, así como los árboles caducifolios de repente cambian los colores a marrones, amarillos, rojos, porque una escultura no debe de cambiar, porque siempre debe de ser igual. Las piezas en concreto pues también nos ayudan como de repente. Como un cuadro de un pintor. Siempre van envejeciendo, los colores de repente van cambiando, pero en la escultura busca mucho más como respirar, como transpirar, como integrarse al concepto. Las piezas en concreto han sido porque pues toda la gente y el mundo de repente siempre hacen es ir y tocar una pieza. La tocan y lo primero que hacen casi siempre es como que le pegan un poquito para determinar cómo es la pieza, si es hueca, si no es hueca, o no sé, pero mucha gente va y le toca, ¿no? A la pieza para sentirla. Y las piezas en concreto te da
un ímpetu como de piedra. Y de solidez. Sí, y por decir, yo me acuerdo cuando era chiquito y fui a las culturas olmecas, estas grandes cabezas gigantes, cuando las veías te impresionaba, ¿no? Era así como que las podías tocar y de repente decías, ¿cómo trajeron esto aquí? O como los gigantes de Tula. Ándale. Sí, entonces todas esas esculturas monumentales, o sea, desde el calendario azteca, ¿no? Ahora, esto justamente que decías, ¿cómo las trajeron acá, no? Y bueno, seguramente fueron construidas ahí. Pero en el caso tuyo, y ojalá nos puedas compartir, y seguramente lo vamos a estar viendo, cómo transportas tu obra, porque la trabajas en tu estudio y la llevas a su destino final. Pues ahora no sé si sea más fácil o más difícil, porque... No, pero el riesgo, a lo mejor es más fácil, pero el riesgo es sí, inminente, ¿no? A lo que iba como con la transportación es que pues, grandes como culturas prehispánicas llevaban monumentos tan grandes que hoy en día, o sea, nada más las piedras para los dinteles pesaban toneladas. Y cómo lo movían gente. Hoy en día yo muevo una pieza con una grúa y también se nos hace como complicado, ¿no? Entonces, no sé si hoy en día seamos más audaces o menos audaces para transportar las cosas, pero sí siempre existe un riesgo. Tengas una pieza en bronce o la tengas en acero o la tengas en concreto, no solo para el transportista o el que manipula la pieza, sino en el momento en que la colocas, hasta para la pieza misma. Siempre se requiere tener todas las normas de precaución para evitar un accidente. Y más que nada, siempre es una gran... como un gran festejo en el momento que cuando la pieza llega y queda, ¿no? Porque dices, ya no pasó nada, no se rompió, no le pasó nada, quedó increíble. Y ya después ya llega el trabajo de retocarla y dejarla perfecta. ¿Dónde hay obras tuyas? Pues tengo piezas en Puebla, en Santa Fe, en el Estado de México. Que la gente puede decir, voy a ver, voy a sentir y voy a tener de frente el trabajo de David Camourlinga. En esos lugares hay piezas de formato monumental. Y pues tengo también muchas piezas grandes, pero en casas particulares, ¿no? Es decir, esta pieza la pusimos en una casa particular, pero en el acceso antes de la puerta, y gira. La pieza mide 3 metros y cacho, de 3.5, pero curiosamente como está en un conjunto de muchas casas, hay mucha gente que de repente ha ido y ve la pieza o la mueve o pide algo, ¿no? Porque también a la escultura yo le grabé unas frases, porque la dueña le gustaba como de repente encontrar algo, ¿no? De repente es decir, ¿qué encontramos? Una frase, algo, un pensamiento. Con qué empezar el día, ¿no? Y la gira, sí, entonces funciona. Y como la pieza siempre está, hoy en día la podemos ver así, y el día siguiente la movieron, o alguien entró a la casa, y algún japonés algún día llegó a casa de ellos y les gustó mucho una pieza y también me encargó una escultura más pequeña para Japón. Pero creo que siempre ayuda. La gente, aunque sea particular, siempre se han tomado fotos, ¿no? Con las piezas, han querido como vivirlas internamente. Finalmente, David, que se nos va el tiempo, ¿qué está en el futuro de David Camourlinga? ¿Hacia dónde te diriges? Pues sí busco como seguir luchando para colocarme dentro de esta élite de escultores y pintores que hemos tenido, así como, a lo mejor digo, Rivera, Tamayo, Orozco. ¿Sebastián? Sebastián es un gran maestro, amigo mío que he tenido, y la primera parte de Sebastián siempre me ha gustado mucho. Creo que poder colocar las esculturas tan grandes como él ha hecho requiere una gran maestría y ha dejado un bagaje cultural, porque creo que si yo hago piezas geométricas ha sido gracias a él, porque realmente aprender a través de sus monteas, de sus dibujos, de sus diseños, nos ha dejado una gran cultura. ¿Pero hacia dónde vas, Camourlinga? Pues sí busco un poco más como acercarme más a mis raíces prehispánicas para poderlas demostrar en alguna exposición magna que tenga, pero solamente de la biodiversidad, la fauna y la flora de México, ¿no? Y también del México prehispánico. ¿Tienes Toda esa exposición parte ahorita? Sí, tenemos exposición en Guanajuato y en unas partes de Estados Unidos. Entonces, ¿qué parte de Guanajuato? Para que la gente, si puede ir. Tenemos exposición en la Casa Diego Rivera, que está en Guanajuato, y en Estados Unidos tenemos en la parte de la Universidad de Berkeley. Entonces, pues tenemos 2 exposiciones. Eres egresado de la UNAM. ¿La UNAM tiene una obra de David Camourlinga?
Aún no, pero bueno, hemos estado en pláticas para tenerlas por la parte de la facultad, porque la UNAM no se rige como directamente a pesar de que es autónoma, pero para colocar una obra se tiene que ir como a través de la UNESCO y de otros facultades de este tipo, porque no solo es patrimonio de México, sino de la humanidad y de otras cosas, y todos ellos hay que hacer como todo un archivo para poderla generar. Y aparte funciona más como una donación que uno hace, como de un artista, y entonces una vez que se acepta todo, ya ahí va, pero pues son procesos, ¿no? Desde el inversionista que me va a dar el dinero para que yo pueda hacer la pieza y ponerla en ese lugar, y desde todas las autoridades que deciden qué obra es la que... Pues ya estamos en pláticas para poderla tener, que para mí será un gran honor tener en mi universidad, ¿no? En que me siento tan orgulloso y tan ya alegre. nos invitarás, David Camarlinga, a la inauguración. Estar a la inauguración en Ciudad Universitaria. Yo espero que ahí sea. Y bueno, pues ahí está el trabajo de David Camarlinga. Lo pueden ver ahora en esta exposición en Guanajuato. Y pueden buscarlas, realmente son obras de un mexicano, insisto yo, que hay que aplaudir. David, un gusto. Gracias, Paco. Muchísimas gracias. Y bueno, por supuesto a usted por quedarse con nosotros en este Expedientes TVC.